Bienvenidos, vamos a conversar hoy con Felipe Codú y Andrea Hodge, ambos chilenos que nos presentan la muestra Sobre encargos y desapariciones, una mirada sobre la fotografía chilena contemporánea. Es una muestra organizada por el CMDF y que se exhibe en la Fotogalería del Parque Rodó. Felipe y Andrea han traído la muestra de fotografía contemporánea chilena que está exhibiéndose en la Fotogalería del Parque Rodó. Me gustaría que nos cuentes cómo surge esta muestra y cuál es la participación específica de cada uno de ustedes en ella. ¿Empiezo yo? Sí. Andrea participó en todo el proceso, así que... Es un proceso largo, muy largo, que empezó el año 2008, cuando el coordinador anterior del área de fotografía del Consejo Nacional de la Cultura, Carlos Ramsey, invita a actores claves, especialistas o como quieran llamarlo, a generar una mesa de internacionalización, es un nombre muy elocuente, una mesa de internacionalización de la fotografía chilena, para pensar qué se podía hacer con tanta producción de fotografía en Chile que era absolutamente desconocida y que es muy desconocida hasta el día de hoy, ¿no? Fuera de la cordillera. Y en ese minuto se dijo que lo mejor que se podía hacer de alguna manera era editar libros, catálogos, libros, ¿no? Para poder enviarlo y poder empezar a mostrar fotógrafos, y esto se supone que venía con exposiciones, ¿no? Conjunto a exposiciones. Se hizo ahí el primer catálogo el año 2009, que fue un catálogo más, bueno, fue el primero y uno evoluciona y aprende, ¿no? Una cosa, un muestrario, ¿no? de artistas, de fotógrafos, que tenían ya una cierta trayectoria en la fotografía y también generacionalmente muy diversos, ¿no? Para el año siguiente, que se venía el segundo catálogo, ya se decidió que algunos de los editores, o en conjunto, se postularan un proyecto más editorial. Se presentaron como tres propuestas y finalmente se seleccionó una propuesta de Sergio Parra, que es poeta y editor, que no viene de la fotografía, pero viene desde la edición del libro, y mía, y se hizo el segundo catálogo. Y ahí entra en escena el nuevo coordinador del área. Hay cambio de gobierno y, ¿no? Y hay cambio de personas también en las áreas. Bueno, entro yo en febrero de este año y bueno, como creo yo, como hay que hacer las cosas que que son interesantes, ¿cierto? Que se venían haciendo desde antes, hay que mantenerlas, en el fondo. Y justo a través de estos catálogos surgió esta invitación de Daniel a la muestra de fotografía chilena contemporánea en el Parque Rodó. Entonces, básicamente fue hacer, en el fondo, continuar con esa invitación, o sea, aceptar esa invitación y preparar esta muestra a través de esos dos catálogos, que es donde haya surgido esta invitación. La muestra se llama Sobre encargos y desapariciones. Nos gustaría que nos contaras del título. En el primer libro que se sacó, el texto de aquel libro se llama Sobre encargos y desapariciones. Y de ahí también extrajimos el título del texto para la exposición, en referencia de referencia primero histórica, ¿no? Ahí está el mito de la Orientale en Chile, ¿no? De esta fragata que venía con el abate Comte, que de hecho pasó por estas costas. Comte se quedó acá. Sí. Comte se quedó acá, pero la fragata siguió, ¿no? Rumbo por el estrecho Magallanes, sube a Valparaíso, ¿no? Y llega la primera cámara de aguerrotipo a las costas de Valparaíso, y cuando esta fragata sigue curso para irse al norte, naufraga en las costas. Entonces, de alguna manera el mito real, pero el mito que se ha empezado a generar en esta obsesión por querer narrar de alguna manera una historia de la fotografía chilena, en la cual estamos hace 20 años tratando de narrarla, empieza con la desaparición. Es decir, nuestra historia empieza con la desaparición de la imagen. Es decir, la primera toma o panorámica fotográfica en Chile no existe, ¿no?
naufraga. Eso por un lado. Desaparición también por un tema político, ¿no? Desaparición de las imágenes que no narran la historia porque tampoco se insertan dentro de los medios, ¿no? A donde la historia se narra. Y encargos, porque la fotografía es muy compleja. De hecho, muchos de los fotógrafos que están en la muestra evidentemente trabajan por encargo. Cómo uno revisita o reinvierte, ¿no? El pensar esa imagen de forma paralela, ¿no? Como autor por encargo, ¿no? Que siempre está eso. Y se empiezan a mezclar la profesión, el oficio, con la creación. ¿A ustedes creen que hay una tendencia que se puede considerar una tendencia marcada dentro de la fotografía chilena? ¿Una corriente que prepondera en este momento? Es que hay muchas tendencias. Lo que sí me agrada mucho es que ya a fines de los años 90 había como una exagerada posición de seguir tendencias, ¿no? más europeas, ¿no? Éramos como, había entre los estudiantes una esclavitud de la escuela de Düsseldorf. Y yo creo que ahora lentamente se ha abierto a tener referencias latinoamericanas, y que eso me parece genial. Es decir, entre los latinoamericanos hay más soltura, ¿no? Hay más necesidad de producir a donde uno está, ¿no? Y de comunicarse. Y comunicarse, ¿no? a donde uno convive, ¿no? ¿Y reconoces una tendencia entonces latinoamericana? Yo creo que igual desde el norte nos ven, o sea, la fotografía latinoamericana la ven mucho más ligada al fotodocumentalismo, en el fondo. Y de hecho, bueno, y más ligado en ese sentido también como a la fotografía como denuncia social. Entonces, yo creo que eso es un estigma que todavía tiene en Latinoamérica, pero yo creo que con las nuevas propuestas fotográficas de los autores, yo creo que eso se va revirtiendo. Incluso eso es lo que podemos ver también en todos estos encuentros latinoamericanos como este festival, que uno va conociendo nuevas propuestas de fotógrafos latinoamericanos y que no solamente están ligados a ese tipo de fotografía. Me gustaría que me nombraran algún fotógrafo, quién sabe, no contemporáneo, quién sabe que puedan considerar de precursor o referente de los chilenos. Bueno, hay uno clásico, que hay una cosa y un mito. Hay un mito viviente entre los chilenos de que Sergio Larraín es el gran fotógrafo del documentalismo en Chile. Bueno, porque salió, porque fotógrafo fuera, porque fue el primer chileno y casi único, creo, ¿no? Creo que ahora hay alguien más en estar en Magnum, porque dejó la fotografía a principios de los 70 para decir que sus fotografías no cambiaban el mundo, ¿no?
y que hace 25 años no toma fotos porque se retiró a la meditación. Pero ahí hay un cuento, hay una figura ahí, claro. No hay un mito. Ahora, al lado de Sergio Larraín está Antonio Quintana, está El Rostro de Chile, de todos los fotógrafos que participaron en eso. Si uno habla de documentalismo, que son muy importantes y que recién se están revisitando, sacando catálogos, cosas más razonadas de aquellos fotógrafos. En el marco de las 7ª Jornadas de Fotografía vamos a estar conversando con los curadores e investigadores Alejandro Castelote de España y José Antonio Navarrete de Cuba. Alejandro, en estas jornadas estás llevando a cabo un taller que se llama Estrategias de Creación, Edición y Presentación de Proyectos. Me gustaría que nos contaras el contenido del taller y cuáles son sus objetivos. En este mundo del arte yo creo que hay, todo el mundo coincidimos en que hay como 3 grupos de actores: los artistas, los curadores, que hacemos esta función de intermediarios, y luego las instituciones, desde centros públicos, centros privados, galerías, etc. Y creo que una de las cosas que un autor debe controlar a la hora de posicionarse en este ámbito es precisamente las relaciones con todos esos grupos. Grupos que además compiten por la visibilidad. El taller estaría enfocado a los 3 patas de que estamos hablando, o más bien a los artistas, de cómo los artistas manejarse. En algunos casos, por el perfil de alumnos que he ido viendo, mayoritariamente son artistas, claro. Pero hay alguna gente que está trabajando en gestión cultural y quieren tener también unos criterios un poco más definidos, no estar siempre de la otra parte. Y respecto al tema de este año, fotografía política, ¿qué te pareció la elección del Pues tópico? Cada vez estamos más en ese punto. No es que todo el arte sea político, pero sí que el arte o la cultura es, como antes se decía, la guerra es la política por otros medios, pues el arte también es la política por otros medios. Y esa cosa de evitar lo local, y especialmente en Latinoamérica, para no ser etiquetados con la cosa de artista latinoamericano, con todas las connotaciones que eso lleva consigo, hacía que se evitaran las menciones a lo local, o que se trataran de evitar las menciones a lo local. ¿Y a ti te parece que ese cambio o viraje que un poco se estás hablando respecto a la actitud de artistas latinoamericanos se relaciona con qué procesos que puedan estar ocurriendo en Latinoamérica? Con muchos. La emergencia económica de algunos países lleva inevitablemente, inexorablemente, la emergencia de todo un movimiento cultural alrededor de eso. Me gustaría preguntarte si reconoces una tendencia estética, o si se puede hablar de una tendencia estética latinoamericana, o no. Yo creo que no. Y yo creo que hay veces que por inercia hablamos de fotografía latinoamericana, y hay ocasiones en las que es solamente la inclusión de una preposición, que la fotografía en Latinoamérica, te modifica la mirada generalizadora que se suele hacer o en la que se suele incurrir con respecto a Latinoamérica. Y no creo que haya estéticas comunes. Lo que sí es cierto que hay temáticas comunes. Es diferente. Porque claro, en el ámbito económico, en el ámbito cultural, en la propia génesis del imaginario local que comparten muchos países, efectivamente hay muchos elementos que coinciden. Lo último que me quedó un poco pendiente cuando al principio decías que a los fotógrafos latinoamericanos tenían esa etiqueta peyorativa, me parece. ¿Cuál es esa etiqueta peyorativa para ti? Pues desde muchos ámbitos. Cuando empecé a hacer investigación sobre fotografía latinoamericana para un proyecto que abarcaba los años 90, había sí una cierta voluntad de no ser etiquetados como latinoamericanos.
por parte de los propios latinoamericanos. Sí. Ah, entendí. Porque esa etiqueta tenía muchas connotaciones negativas. Tercer mundo, violencia, corrupción, marginación de grandes comunidades indígenas o mestizas, etc. Y la etiqueta de latinoamericano en nada beneficiaba, porque cubría con una pátina de segunda o de tercera categoría todo lo que tenía que ver con lo latinoamericano. Lo que ha ocurrido en el siglo XXI pues es bien interesante, ¿no? Y países que han liderado ese cambio de imagen, como Brasil, probablemente por las dimensiones del país, pues están haciendo pensar a mucha gente que hacia donde hay que mirar ya no es hacia Estados Unidos o hacia Europa, ¿no? Sino hay que mirar hacia Corea del Sur, hacia Brasil, hacia India, donde se están presentando propuestas y se están abordando propuestas desde unos puntos de vista y desde una estructura de pensamiento y de relaciones sociales que no son las que claramente se ha demostrado que están fracasando. José Antonio, nos gustaría que nos hablaras sobre el taller que has hecho en las jornadas sobre imágenes e imaginación urbana en América Latina, siglos XIX, XXI. Bueno, realmente este es un trabajo de una investigación que he desarrollado durante muchos años. He estado en otros sitios donde puntualmente he hecho exposiciones sobre esta temática. Digamos que es un ciclo que presenta un conjunto de imágenes fundamentales en la historia de algunas ciudades significativas latinoamericanas y de cómo estas imágenes formaron parte de los imaginarios elaborados sobre esas ciudades. Digamos que es un enfoque en que se parte desde la imagen, pero de carácter transdisciplinario, donde concurren conocimientos de, bueno, digamos que todas las cosas que me gustan, ¿no? El urbanismo, la arquitectura, diseño, artes visuales, sociología urbana, psicología urbana. Pero tú hablas de crear imágenes completas, como lo estás refiriendo. Pensé que se trataba de las imágenes ya hegemónicas que en general dan la historia de una ciudad o de un lugar. Claro, pero fíjate, los sistemas de significación son sistemas que tienen una gran flexibilidad y tienen una gran flexibilidad. Entonces, por ejemplo, tú puedes presentar los primeros daguerrotipos que se hacen en América Latina, en las principales ciudades a comienzos de los años 40. Pero eso acompañado de crónicas de la época, de textos literarios de la época, etc. Esos daguerrotipos en los que inclusive puede aparecer un área de la ciudad vacía, etc. A partir de toda esa otra información adicional que los va a acompañar,
van a dar cuenta de cómo, de cómo es para ese momento la ciudad como conformación cultural. Claro. Entonces, nos interesa sobre todo ver la ciudad como espacios culturales o como configuraciones, para decirlo mejor, como conformaciones culturales. Me gustaría saber tu opinión sobre cuál es el momento que está atravesando la fotografía latinoamericana y si se puede hablar de una fotografía latinoamericana. Yo creo que cuando hablamos de fotografía latinoamericana, yo por lo menos hablo en un sentido estratégico. Cuando digo que en un sentido estratégico, porque me parece que también actuando, creando redes, actuando en comunicación, en relación, etcétera, contribuimos a posicionar nuestra fotografía no solamente en los sistemas de intercambio regionales, sino también a una escala internacional. Porque además tenemos muchos elementos culturales que nos identifican y que establecen relaciones, que nos permiten establecer relaciones fluidas, etcétera, y historias más o menos compartidas. Eso no significa que nosotros podamos encontrar en cada país diferencias muy significativas de uno con respecto al otro en lo que respecta a cómo son sus tradiciones fotográficas y cómo son, sobre todo, sus panoramas fotográficos actuales. Pero creo que en definitiva la concurrencia de esos diferentes panoramas fotográficos, el transitar entre ellos, el poder desarrollar proyectos de trabajo que impliquen algunos de ellos, etcétera, también pueden servir sin duda para, sin necesidad de utilizar con una concepción de la América Latina rígida, estrecha, reducida, esencialista, etcétera, sino comprendiendo desde nuestras diversidades, desde nuestras diferencias, etcétera. De todas maneras, podemos utilizar la estrategia de posicionamiento público desde lo latinoamericano, comprendiendo lo latinoamericano como algo imposible de reducir a una esencia concreta, sino como un cúmulo de cosas diferentes y que en cada país hay muchos elementos diferentes culturales, etcétera. Es decir, sin pretender una definición reducida de lo latinoamericano, ni mucho menos, sino más bien lo latinoamericano como una estrategia de actuación, como una estrategia de visibilización, como una estrategia de acceder al espacio público internacional.